¡Hey, mira estas 4 opciones de pan de muerto relleno que hicimos con una sola masa de pan! Este no es el típico pan de muerto tradicional, te voy a enseñar a hacer la masa de pan de muerto de chocolate toda desde cero, los vamos a hornear, te voy a enseñar 4 opciones diferentes de cómo rellenarlos y cómo decorarlos para vender. Para hacer nuestro pan de muerto de chocolate vamos a comenzar activando la levadura. Para eso necesitas leche, esta que estoy usando es una leche infusionada, de hecho te lo mostré ya en el video anterior y en el video del año pasado cómo lo hago. En esta ocasión me voy a ir un pelín más rápido porque quiero que ya te pongas a vender tu pan de muerto. Esta versión de chocolate te lo juro que está deliciosa y te va a funcionar muchísimo porque es un poquito, yo siento que es más novedosa que el pan de muerto tradicional. Entonces comienzo poniendo la leche. Esto se puede hacer con leche normal, sin infusionar, pero si quieres que te quede un pan nivel delicia, te recomiendo que lo hagas así con la leche infusionada. Ya tengo aquí 125 mililitros de leche y es importante que la leche esté tibia. Ahora voy a poner aquí la levadura. Esta es levadura seca instantánea, es de estos sobrecitos que venden en los supermercados. Y también le voy a agregar aquí un poquito de la harina que ya tenemos pesada, es harina de trigo, la de todo uso. Y agregamos también un poco de azúcar, más o menos una cucharada. Esto lo hacemos para comprobar que la levadura esté funcionando bien, por eso también es bien importante que revises la caducidad de la levadura, porque desde aquí vas a notar, o sea, si tu levadura no crece, pues vas a estropear todas tus elaboraciones, entonces revisa bien la caducidad. Mezclas para que todo se integre bien y lo dejas reposando hasta que crezca. Más o menos unos 15 minutos después tu levadura ya debe de verse así muy esponjosa, se llenó de burbujas. El tiempo puede variar dependiendo del clima en el que te encuentras. O sea, puede llegar a tomar más tiempo si el clima donde estás está muy frío. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí los ingredientes secos. Vamos a empezar con harina. Esta es harina de trigo común, es la de todo uso y lo voy a hacer en la batidora. Se puede hacer a mano si no tienes batidora, solo que te va a tomar mucho más tiempo. En batidora he notado que además de que es más rápido, te queda un pan mucho más esponjoso. Ponemos también aquí el azúcar y como este es un pan de muerto sabor chocolate, vamos a agregar aquí la cocoa. Agregamos también la sal y vamos a poner el gancho y empezar a mezclar para que estos ingredientes se combinen. También necesitamos 3 huevos medianos y estos tienen que estar a temperatura ambiente. Ya que se integraron estos ingredientes, ahora voy a agregar la levadura activa, es el prefermento que lleva, este es el que ya lleva aquí la leche infusionada. Entonces lo voy a agregar y vamos a seguir batiendo. Y así se ve ahorita que ya está todo integrado. Ahora le voy a poner aquí la vainilla junto con la mantequilla y la ralladura de naranja. A mí me gusta poner en este punto las esencias porque creo que con la mantequilla se integra todo mucho mejor, como que la grasa le ayuda a encapsular los sabores. La mantequilla es sin sal, tiene que estar a temperatura ambiente. Si no puedes encontrar mantequilla sin sal, simplemente omites la sal de la receta. Cuando ya se despegue del tazón, vas a notar que tu masa está así muy elástica, se ve una masa muy bonita. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle una ligera amasada aquí sobre tu mesa, que obviamente tiene que estar muy limpia, y la vamos a dejar descansar. La verdad es que esta masa ya está así perfecta, ya no se te debe de quedar pegada en las manos, se debe de ver así elástica. Huele delicioso. Ahora la voy a poner aquí en un tazón. Este ya está previamente engrasado y simplemente le voy a poner un poquito de aceite así encima para que no se le genere una costra y enseguida la cubrimos con plástico de cocina y la dejamos reposando hasta que aumente su tamaño. Si puedes, deja la masa reposando en un lugar cálido, cerca de tu horno si lo estás precalentando o en un lugar así donde le dé el calorcito porque eso le va a favorecer a la fermentación y va a crecer mucho más rápido.
Esta masa para pan de muerto de chocolate ya está lista, ya se infló demasiado. Aproximadamente aquí pasó 1 hora, aunque el tiempo de fermentación puede cambiar. Esto depende mucho del clima en el que te encuentres. Si es un clima más cálido o si estás en verano, puede ser que tarde mucho menos a cuando hace más frío o estás en invierno. Pero la forma en la que vas a saber que ya está lista es que duplicó su volumen. O sea, por lo menos tiene que duplicar su volumen. Está así inflada, preciosa. Y ahora lo que vamos a hacer es desgasificarla. Eso quiere decir que le vamos a sacar todo el aire, la vamos a desinflar. Este término también se puede conocer como ponchar la masa, ¿no? Entonces, esto a mí me encanta, ya sabes, o sea, la verdad es que se siente súper rico esta sensación. Y ahora vas a pesar tu masa y vas a porcionar tus panes dependiendo del tamaño que tú quieras hacerlos, pues vas a sacar las cantidades. Por ejemplo, mi masa pesó 1130 gramos y yo quiero hacer panes de 50 gramos. Serían aproximadamente 22 piezas en lo que lo tengo que dividir, pero de esas 22 piezas dejaré unas 3, tal vez 4, para hacerle los huesitos y el cráneo. Y mira, cuando ya terminamos de sacarle todo el aire, la masa vuelve así a este tamaño normal, ya no está tan inflada. Y ahora yo lo que voy a hacer ya es empezar a pesar las piezas para sacar mis panes. Ya que tenemos así todo porcionado, lo que estoy haciendo ahora es bolearlas, así se le conoce este término, y vamos a darle la forma así de la pelotita mejor hecha. Simplemente hay que poner la mano así con esta posición e ir empujando la masa así de esta forma. De las 22 piezas que yo pesé, reservé unas cuantas para hacer las piezas que van encima de decoración. Estos panes que yo hice son pequeños, son de 50 gramos. Aquí lo que voy a hacer es agregar un poco de harina y la voy a ir amasando. Esto lo hago para que las piezas de arriba queden un poquito más duras, no se deshagan en el momento del horneado. Y ahora esta masa yo la voy a ir dividiendo entre el número de panes que tengo. En mi caso ya tengo 15 aquí formados. Y ahora lo vas a dividir en 3 piezas, 2 para los huesitos y 1 para el cráneo. Y para los huesitos vas a hacer este movimiento de esta forma para formar esta figura. Píncelas con muy poquita agua y vas a pegar las piezas encima. Ya que los tengas así todos formados, ahora tienes que dejarlos cubiertos así con un paño. Nuevamente tienen que volver a leudar, van a crecer un poco y cuando crezcan, después de que esponjen, ahora sí los vamos a llevar a hornear. Esto, si quieres, puedes irlos rellenando así de forma como te enseñé en el video pasado, con los rellenos congelados, pero yo los voy a rellenar. Ahorita te voy a mostrar otras opciones de cómo rellenarlos. Cuando hayan salido del horno, déjalos enfriando más o menos 1 minuto. Y en el pan de muerto de chocolate, la forma en la que vas a saber si ya está listo es que se ve ligeramente dorado por la parte de encima, pero cuesta un poquito más trabajo que en el pan de muerto tradicional, pero se siente así tostadito y creó esta corteza así en la base, pero aún está suavecito. Ahora te voy a mostrar diferentes opciones de cómo rellenarlos. Para estas opciones no te voy a dar cantidades exactas porque más bien te voy a dar la idea, ya sea que tú quieras hacer un solo relleno para todos o quieras irlos combinando como yo. Y aquí te voy a dejar la receta completa del pan de muerto de chocolate. El método que vamos a usar para rellenar nuestros panes de muerto sabor chocolate es diferente al método que usamos en el video anterior. Si quieres ver esa receta te lo voy a poner por aquí. Es la receta del pan de muerto tradicional y te di opciones también de cómo rellenarlo, pero va a quedar como entero, o sea, el relleno queda por dentro. Este método es diferente. Voy a empezar poniendo un poco de mantequilla. La mantequilla a mí no me gusta tenerla 100% fundida, o sea, está semifundida. Y vamos a ir embarrando nuestro pan. Para este método primero vamos a ir poniendo la cobertura, o sea, casi los estamos terminando, pero no voy a embarrar todos, solamente algunos cuantos. Y ahora los voy a espolvorear con azúcar. Bueno, ya puse aquí unos cuantos así nada más espolvoreados con azúcar y ahora vamos con la primera idea de relleno. Aquí tengo una barra de queso Filadelfia y está muy suave a temperatura ambiente. La vamos a batir un poquito. Y una cucharada de crema para batir.
Y seguimos batiendo. Esta es la decoración que le puse encima en el video pasado a los panes que iban de zarzamora con queso Filadelfia y me preguntaron qué es lo que le pusiste encima, se me pasó a decirles, pero bueno, simplemente es queso batido así. Ahora lo voy a poner en una manga pastelera. Yo estoy usando la boquilla 4B de Cookie Cakes. Y listo. Ahora para nuestra primera opción de relleno vamos a empezar cortando el pan por la mitad. Y una vez cortado, mira esa miga espectacular. Ahora vamos a empezar a rellenarlo con nuestra cremita. Ponle la cantidad que quieras. Y con esta cremita quedan muy bien unas fresas deliciosas. Entonces le vamos a ir acomodando así que se vea súper rico. Yo le estoy poniendo varias, le estoy poniendo en el centro y también en la orilla porque claro, además de que esté muy rico, pues se trata de que se vea así muy antojable. Se ve súper rico. Voy a hacer unos cuantos más con este relleno y vamos con la siguiente opción. Para nuestra siguiente opción de relleno vamos a necesitar chocolate blanco. Yo tengo aquí de este y lo vamos a llevar a fundir. Y lo que vamos a hacer es tomar nuestro pancito y lo vamos a sumergir en el chocolate. Lo reservamos aquí un momento para que se seque el chocolate y ahorita seguimos con la parte del relleno. Mientras te voy mostrando otra opción. Este no le he puesto ninguna cobertura y aquí tengo Nutella, entonces simplemente igual que como hicimos en el video anterior, lo voy a rellenar abriéndole aquí un huequito con el cuchillo y voy a presionar con la crema de avellanas. Listo, ya que lo tienes relleno, ahora por acá tengo chispas de chocolate fundido. Exactamente yo estoy usando esas chispas que son sabor crema de avellanas, pero con cualquiera te vale. Y le voy a poner aquí al chocolate un poquito de nuez. Ahora vamos a sumergir nuestro pan relleno de Nutella. Así vamos a tratar de que se embarre bien. Y lo ponemos en la rejilla para que se seque. Pero antes un pedacito de chocolate Ferrero por encima. Ahora sí, continuando con el de Oreo con chocolate blanco, igual lo voy a partir por la mitad y lo vamos a rellenar con la misma crema que rellenamos el de fresa, la mezcla esta de que hicimos con queso. Esta mezcla a mí no me gusta dejarla tan dulce, si tú quieres le puedes agregar más azúcar, pero a mí me gusta que haya un balance entre el relleno y todo lo demás que te estás comiendo. Entonces, pero si tú quieres le puedes poner un poquito más de azúcar. De igual forma que te dije en el anterior, trata de llegar bien a las orillas para que luzca mucho la cremita y se vea más antojable. Imagínate cómo se van a ver estos pancitos deliciosos, bien atractivos, así en tu pastelería o en tu negocio de postres. Y aparte le voy a poner unos trocitos de Oreo porque aparte de sabor esto le va a dar mucha textura. Voy a hacer un relleno para darte una opción de relleno aparte de la crema de avellana para el que va de Ferrero. Aquí voy a vaciar el resto de la crema que tengo de queso y la voy a mezclar con un poco de crema de avellanas. Recuerda que estas cantidades yo las estoy haciendo a ojo, más o menos estoy poniendo partes iguales de la crema de queso y crema de avellanas, pero si quieres puedes usar crema de mantequilla, puedes usar crema para batir, o sea, aquí más bien es como la idea de hacer el relleno. Ya que tienes el relleno listo y ya que se secó el chocolate, igual vamos a partirlo para rellenarlo. Y ya que lo cerramos, ahora le voy a poner un poquito de brilli brilli. Esto simplemente es matizador dorado con activador de color. Y con esto me encanta cómo quedó porque el dorado ya se entiende muchísimo que es un pan de muerto de chocolate sabor Ferrero. Para esta otra opción de relleno voy a usar chocolates de estos de conejito Turín. Si no encuentras de este es chocolate con leche. Y lo que voy a hacer es cortarlos de la parte de arriba. Les voy a cortar la cabecita.
La parte de la cabeza la voy a usar para decorar los pancitos de muerto y la otra parte con el resto lo que voy a hacer es una ganache. Y le ponemos la crema para batir súper caliente para que se vaya fundiendo. Esta simplemente la batí y la voy a poner aquí en una manga pastelera. E igual, ya que está partido nuestro pan, vamos a rellenarlo. Le cortas un poquito con el cuchillo y con la parte de abajo del conejito un poquito fundida lo pegas. Aquí ya tengo mis panes de muerto rellenos, ya están todos listos. A mí me salieron en total 18 panes, no terminé de rellenarlos todos y la verdad es que me hubiera gustado mostrarte más opciones de relleno, pero bueno, estas son algunas ideas que yo considero están muy buenas, se ven muy ricos. Ahorita me voy a comer uno de este con fresa, que es el que más se me antoja. Escríbeme en los comentarios cuál es tu favorito. Este salió un poquito del pan tradicional, del pan de muerto tradicional, porque es lo que la gente está buscando. O sea, son opciones si tú tienes así ya tu pastelería o tu cafetería. O sea, yo he visto mucho este tipo de panes. Son diferentes opciones para que tú vendas más, o sea, para que le ofrezcas así a tus clientes. En el video anterior también te di diferentes opciones de combinaciones, de sabores, de rellenos. En este recuerda que no te di cantidades exactas porque más bien yo quería compartirte las ideas así como de cómo inspirarte así para sacar un pan de cookies and cream, uno de Ferrero, el de relleno de crema con fresas y de hecho puedes hacer diferentes combinaciones con mermeladas. Yo quería usar en esta crema de malvavisco que también siento que puede ser algo muy novedoso y muy atractivo, pero pues igual ya no me dio tiempo, pero escríbeme en los comentarios cuál es el relleno que más te gustó y aparte de qué otra cosa se te ocurre que estaría bueno rellenarlos. El precio varía mucho dependiendo de los ingredientes que tú uses. Si todavía no sabes calcular el precio y tú estás haciendo postres para vender, o en este caso panes de muerto rellenos para vender, te voy a dejar aquí un video y ahí te comparto algunos puntos que tienes que tomar en cuenta al momento de ponerle precio a tu trabajo, que no es simplemente cobrarlo de los ingredientes. Entonces, si no lo has visto, te lo recomiendo mucho y también te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Sé que muchas personas ya están haciendo sus panes de muerto para vender o galletas de pan de muerto para vender. Aquí te voy a compartir algunas fotos de personas que me envían que han hecho los postres de aquí del canal. Me da muchísimo gusto ver de verdad que mucha gente le está poniendo mucho empeño a todo esto de la venta de postres. Si quieres enviarme tu foto, te voy a dejar aquí mis redes sociales. Me encuentras como Nivel Delicia. Yo me llamo Elena. Y si este video te gusta, compártelo. O sea, se lo puedes compartir a alguien que quieras que te haga esta receta de pan de chocolate o a alguien que crees que le puede servir. Y si mi contenido te gusta, recuerda que te puedes suscribir al canal. Es completamente gratis y tengo muchísimas recetas de postres para vender. Si el video te gustó, también puedes darle like. Y recuerda que si estás buscando más ideas de postres para estas fechas de Día de Muertos, aquí te voy a dejar una lista con varias opciones. Yo me llamo Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.